Hola, ¿qué tal? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y así renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, quiero presentarles tema que se llama el nuevo orden mundial. Es son estrategias, no es una, sino son varias estrategias que van contra nuestra sociedad, y su objetivo básico siempre es ir en contra de la gran institución de la familia, lógicamente la fe, la iglesia, y pues para ello tienen unas estrategias para establecer este nuevo orden mundial, y su objetivo es atacar siempre jóvenes y niños. ¿Quiénes están detrás? Pues hay varias personas, hay varias instituciones que son influyentes para establecer este nuevo orden mundial. Está la masonería, está la Organización Mundial de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. George Soros es un personaje muy poderoso, importante. Están los demócratas, es decir, los partidos de Estados Unidos. No todos los demócratas, pero sí una gran mayoría buscan el objetivo de atacar la familia para establecer este nuevo orden. Está también una gran multinacional que se llama Planned Parenthood, es estadounidense, también apoyada lógicamente por el Fondo Monetario Internacional. Está también la Fundación Rockefeller. En fin, hay varias instituciones. Planned Parenthood está siempre a favor del aborto y tiene sedes aquí en Colombia al menos, y en muchos países. Y muchas veces tal vez algunas grandes empresas también patrocinan con dinero esta empresa para que pues a la mujer se le sea mucho más fácil, y lo disfrazan de legal, que puede abortar, es decir, puede matar un bebé, su bebé. Pero pues todo lo utilizan un lenguaje que poco a poco se va metiendo también en nuestra mente y hace que pues se acepten unas situaciones un poco difíciles para uno en un comienzo que tiene principios morales, pero al acostumbrarse al oído, a escuchar unas ideas que van en contra de los principios que uno tiene, pues poco a poco se van metiendo en nuestra mente y nuestra cabeza, y terminamos aceptándolos y dañando nuestra sociedad. Entonces, por eso que pienso que este tema es súper importante para nuestra vida, especialmente para ustedes, queridos jóvenes y futuros líderes de nuestra sociedad. Entonces, creo que es importante conocer las características o las estrategias por las cuales se basa este nuevo orden para implementar en el mundo, que no es tan directo, pero ya uno está como desenmascarando estas estrategias para poder luchar contra esto que poco a poco nos está atacando, y que a veces sin que nos demos cuenta no podremos hacer nada y no tendremos autoridad para, para aceptar unas nuevas leyes que van en contra de nuestros principios morales. Entonces es bien complicado porque los influyentes, no solamente los influyentes, sino mucha gente a modo de conveniencia personal, pues instauran sus nuevas normas, y lo hacen poco a poco en diferentes grandes países como Canadá, algunos países europeos, y pues aquí llegamos a hacer copia en América Latina de todo eso que se implementa en otros países, y así lograr un dominio de las personas. Y esa no es la idea. Entonces, por eso hay que conocer estas características, o también se le llamarían estrategias del nuevo orden mundial.
¿Qué significa eso? Entonces, que la idea es hacer una presión fuerte en la sociedad y que haya una interacción en ellas y poder implementarse. Una primer característica se llama el neomarxismo, que consiste en un método de cambio de la sociedad que busca tomar fuerza desde la clase social pobre. Pues esa es la idea principal que tenía Karl Marx, que ciertamente lo hacía, pero superficialmente a favor del pobre, pero la idea era ir en contra del poder establecido y coger el poder la persona que supuestamente defiende al pobre o al proletariado en la época en que vivió Karl Marx, que es el fundador de esta idea. Pero entonces, sí, consiste en sembrar odio, en buscar capitalizar el descontento de la sociedad, o sea, como que eh, supongamos que yo sea de esta idea de marxismo. La idea es que yo esté a favor de los más débiles, de los necesitados, de los pobres, pero no lo hago para ayudarlos de verdad o acabar con la pobreza, por ejemplo, sino más bien para que como empoderar a los pobres. Es decir, que ellos cojan fuerza, pero a partir del odio, a partir del descontento, a partir de la desigualdad y el fastidio que hay contra el poder establecido ya, para yo ser como una especie de mesías o líder que va a cambiarlo todo y yo perpetuarme después de que me elijan a mí, coger todos los votos de los más débiles, yo ser la futura poderosa y coger ese poder para siempre. Eso también se llama socialismo o también el comunismo. Y pues nosotros lo hemos visto muy de cerca, especialmente en Colombia, pues aquí nuestro vecino país, Venezuela, es una muestra de esa situación con Hugo Chávez y con el actual presidente, que poco a poco se va reproduciendo en otros países. Por ejemplo, ya estuvo en Cuba, estuvo también en la época de Lenin en Rusia, Ortega aquí en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, también en China. Es una implementación del poder supuestamente apoyándose en las masas o en la gran multitud de personas que son pobres o débiles o necesitados. Entonces ahorita ya no es el proletariado, o sea, la gente trabajadora, obrera que existió en el tiempo de Karl Marx, sino ahorita son las personas un poco maltratadas y que son minorías, como los indígenas, como la mujer, como los homosexuales, los transexuales, que han sido víctimas desde algún momento de su vida, han sido maltratadas. Entonces yo estoy a favor de ellos, pero y hago que se unan como utilizando su resentimiento y su desigualdad frente a los poderosos o los que sí pueden y llenarles de odio para que me den votos a mí y yo perpetuarme en el poder. Esa idea también surge con el feminismo, que es empoderar a la mujer, pero en el fondo es que yo quede en el poder perpetuamente, no a favor en sí de quien está débil y sacarlo de su situación difícil, sino para que me dé votos y así yo pueda subir al poder. O sea, entonces es una manera de utilizar a las minorías maltratadas en la historia. Por eso se llama neomarxismo. Es imponer todo lo que me conviene a mí y presentarlo como una ley con cambios para mi propio beneficio. Entonces se defiende la minoría, pero
el cambio surge para la mayoría. En sí, eso es la tolerancia de las leyes, la libertad de derecho, la educación sexual, en fin, todo eso se está imponiendo y la ley que era para un caso específico, que era una excepción, se torna ahora para una mayoría. Bien, otro objetivo es el generar o el socializar adicciones. Ahí dice socialización de adicciones. Y el objetivo es crear en la sociedad o a los jóvenes o a las personas, crearlas adictas. ¿Adictas a qué? Pues a la droga, a la pornografía, al juego, al licor, al cigarrillo, todo tipo de adicciones, que se vuelva una obsesión a ti, em, tener que adquirir tu dosis y para eso está el gobierno que te la proporciona. Entonces, el objetivo es que una persona cuando es adicta o cuando necesita su dosis para su propia satisfacción, es incapaz de pensar, es incapaz de ayudar a otros, es incapaz de preocuparse por el bien común. Y eso pues es el ideal de todo gobierno. Entonces, a mayor persona satisfecha, pues mayor manipulación lograré. Porque pues desde que tú estés contento con tu sexo, con tu droga, con tu licor, estás feliz, pues nada importa. No importan las otras instituciones ni el bien común, porque tú estás contento. Entonces siempre conviene que la persona esté adicta, que se vuelva como un zombie para que no piense y no se rebele contra el Estado. Eso es lo que le conviene a muchos gobiernos. Mientras tú tengas tu dosis, no hay problema, no importa que tú te destruyas, basta que no pelees conmigo, diría un gobierno que quiere ser manipulado. Entonces se inventa fiestas, se inventa guerras, con tal de que la persona no piense ni se una con otros. Esto también es una de las consecuencias, otra raíz o otra característica sería, está encerrada ahí porque con rojo que termina en ismos, la razón, la ciencia, el sujeto, bueno, ahí sería subjetivo, y el relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón y la ciencia son buenas, como tales son buenas, porque nosotros necesitamos pensar, reflexionar y la ciencia nos ha servido para tantos adelantos científicos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. El problema es cuando le ponemos los ismos, es decir, el racionalismo, el cientificismo, el subjetivismo y el relativismo. Por ejemplo, el racionalismo y el cientificismo, ¿en qué consisten? En que se exalta demasiado la razón y lo científico, que fuera de lo que no se pueda explicar dentro de esas dos situaciones, pues no existe. Por ejemplo, la fe. Eliminemos la fe porque como no se puede comprobar a través de la razón, no cabe en la idea de, por ejemplo, amar al enemigo. Eso no es razonable. No se puede comprobar la existencia de Dios en un laboratorio, entonces no existe. El cientificismo y el racionalismo es una exageración de la razón y la ciencia que hacen que lo que tú no puedas explicar no sea real. Y eso pues es malo porque entonces la palabra de Dios, los valores que no se pueden tocar como la ternura, el amor, el altruismo, pues simplemente se salen de la razón y de la ciencia. Entonces, ¿por qué no se puedan demostrar no existen? Esa es una mentalidad que está muy arraigada actualmente. Y de eso se trata, de eliminar la, la, lo que se piensa como fe, por ejemplo. La fe no cabe dentro de la razón, no se puede explicar, aunque utiliza la razón. Nosotros como iglesia sí utilizamos fe y razón,
pero como no hay un laboratorio que demuestre que existe la fe, pues no existe. Simplemente eso. Entonces es como una especie de idolatría, idolatrar a la razón y a la ciencia como únicos entes que garantizan el orden del mundo. Pero no es así, también hay otras realidades absolutas. Y lo mismo pasa con el subjetivismo, que es la opinión que yo tengo, solamente la mía, sin importar lo que piensen los demás. Por ejemplo, retornando un poco al tema del aborto, desde que yo sea autónoma, yo soy libre y yo sea feliz de abortar, no importa que yo mate a otra persona, no importa que yo le haga daño a muchas otras personas, es mi gusto, es mi deseo. Eso se llama subjetivismo porque es mi opinión, es mi libertad y eso debe ser respetable. Entonces, eso hace que uno como que pues ya no pueda opinar y ya se sienta discriminado o ya no acepte verdades de otras personas. Y eso pues hace mucho daño, el pensar todo el tiempo en uno mismo y que se me respete mi única idea. Y lo mismo pasaría con el relativismo. Una forma de ella sería, por ejemplo, el suicidio. Vuelvo y digo, el mismo aborto, ¿no? A veces se toman como absolutos, por ejemplo, la ecología. Ay, pobrecitos los animales, pues cierto, a uno no le gusta ver sufrir a los animales, pero se pone por encima de la vida humana la vida de los animales. Por ejemplo, las tortugas acuáticas están en vía de extinción, pero eso no es un mal por una persona, ¿no? Sino es un mal social de todos que estamos contaminando el mundo, en los mares. Pero entonces cuando hay que imponer una ley, pronto, rápido, si a uno le preguntan a una persona joven, ¿usted qué opina sobre que hay que eliminar todo el plástico que contamina los mares? Pues esa idea es muy buena, va contra la destrucción de nuestros mares y va a favor de la ecología y eso es bueno. Entonces, que esa ley se imponga ya, rapidito y es muy fácil decidirlo. Y si a esa misma persona le preguntan, ¿usted qué piensa del aborto? Bueno, pues ahí sí ya es relativo. Eso ya depende de los casos, ahí depende de la situación que esté viviendo la señorita. Bueno, y la señorita no, ya sería señora. Bien, en todo caso ya se pone relativo, ya es depende, ya no está tan segura de los absolutos como es la vida. Entonces, la vida para los animales es muy importante, pero no la vida de un ser humano, como es un bebé. Entonces, ahí se está exaltando demasiado el relativismo con algunos absolutos o verdades absolutas. Para el relativismo es importante la persona, o sea, vuelve y retorna al subjetivismo. Lo que tú quieras en tu centro, tu opinión es lo que vale, el resto no interesa. Tu felicidad, tu autonomía, tu libertad es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Y eso qué tiene como consecuencias? Que lógicamente tú no le obedeces a tu papá o no puedes obedecerle a ningún papá porque ningún papá tiene autoridad sobre los hijos. Porque si el muchacho se quiere suicidar y es un menor de edad, pues dejarlo, es su libertad, es su felicidad morir así, matándose. Ni el papá ni la mamá pueden intervenir. Ese pensamiento es el que está reinando actualmente y eso se llama subjetivismo y relativismo. Entonces son absolutos que se están imponiendo, autoridades que se están imponiendo, pero al favor de la destrucción y no la autoridad moral de la iglesia o de nuestros padres de familia que quieren nuestro bien, de la autoridad como tal que existe. Entonces, otro caso, un niño quiere vestirse de niña todo el tiempo y él está en su libertad,
Pero el papá dice, no, usted es un hombrecito, no puede opinar porque existe una ley que el gobierno ya está estableciendo que hay que respetarle la idea del niño. Entonces, si el niño se quiere vestir como niña y ponerse tacones y ponerse falda, pues hay que respetarle su idea. El papá no tiene autoridad para corregirlo. Entonces, están perdiendo autoridades importantes para tomarla el gobierno, pero para que haya confusión, para que haya un caos y nadie se pueda regir en un orden un poco más moral y social que convenga a nuestro bien común. Entonces ahí está el relativismo y subjetivismo. Son los cuatro: ciencia, razón, sujeto y relativismo. Todos en ismo, que son exageraciones o una especie de idolatría. Entonces las leyes, la conciencia, el pasado, la iglesia, la familia, no existen. La idea es eliminar todas esas instituciones intermedias entre la persona y el Estado. En consecuencia, existe que la persona se quede sola. Vuelve como muy parecido a la socialización de las adicciones, es como una consecuencia. La idea es dejar a la persona en su individualismo, que se valga sola, que lo importante es que produzca para generar ganancias, que produzca más dinero. ¿Para qué? Para que consuma más. ¿Para qué? Para que se vuelva un poco más satisfecha con lo que ha hecho y basta. No piense. Entonces se cae en un círculo vicioso que es el producir mucho para consumir mucho y para disfrutar mucho. Mientras la persona esté en ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, pues hace que no le interese la familia, que no le interese el bien de las otras personas y esté contenta. Y eso es lo que quiere el Estado, que la persona esté sola, sola en sus gustos, sola en su placer, solo en su comodidad y en su propia satisfacción, sin que tenga posibilidad de pensar en los demás. Entonces, que esté sola. Esa es la otra instancia, que tratar de prohibir que la gente se reúna, y de hecho por eso cada vez más están atacando, por ejemplo, la Iglesia Católica, porque prohibido reunirse en los templos, bueno, ahorita por la pandemia, pero la idea es que la Iglesia no tenga ningún poder sobre la gente, y menos que se pueda reunir, porque una persona unida en familia y congregada en otras instituciones un poco más grandes, pues se van generando un poco revoluciones que no les conviene al Estado. Entonces, se pierde ese derecho de toda asociación. La idea es que la gente no se una, no se congregue, no pertenezca a ningún lado, sino que la persona sea en solitario para poder yo controlarla. Entonces es el pasado, la iglesia, la familia, la conciencia, la que hay que eliminar, esas instituciones. Entonces, por ejemplo, la iglesia que forma la conciencia, los principios morales, no solamente la iglesia católica, algunas religiones también van a favor de la, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del aborto, siempre el principio de la vida, ayudar a la joven para que pueda aceptar a su bebé, pero al Estado eso no le conviene. La idea es que yo le venda lo que más le convenga a ella de una manera fácil, rápida y pues también lucrativa, porque en el fondo es utilizar y manipular a las personas para que me genere dinero, para capitalizarlo, para que consuma, para que se suscriba conmigo y nunca me deje de consumir y esté sometido. Así lo puedo gobernar. Entonces hay que prestarle atención a la soledad de la persona, porque eso es lo que quiere el Estado. Y una última característica es la divulgación de hechos vergonzosos. Ahí enfrente escribí pues la iglesia, porque la iglesia
pues es una autoridad que, igual que la familia, ¿no? Es una autoridad moral para, pues para formar, igual que los colegios que han tenido una formación en valores. Pero ¿por qué lo digo esto en particular con la iglesia? Porque de esto se encargan mucho los medios de comunicación, la divulgación de hechos vergonzosos por parte de personas de la iglesia, especialmente, por ejemplo, de la católica. Es una realidad y yo que pertenezco a la iglesia católica, no estoy diciendo que divulguen cosas falsas, no, están divulgando también cosas negativas y que han hecho mucho daño a nuestra iglesia, como es el caso de la pedofilia o el abuso de menores por parte de sacerdotes. Es una realidad y es una vergüenza y es grave la situación cuando pasan estas cosas, pero no solamente es la parte vergonzosa de la iglesia no es solamente pedofilia, hay otras situaciones. La iglesia también ha hecho cosas muy buenas por nuestra sociedad, han fundado, pues no los voy a decir aquí, pero han hecho que nuestra iglesia siempre esté a favor de verdad de los pobres. Sí, lamentamos esa situación, pero hay que ver que la iglesia no es solo eso, es como vender a toda costa una imagen negativa, grave, de lo que es la iglesia. La iglesia no es solo eso. Entonces, muchas personas, gracias a los medios de comunicación, se quedan con esa idea, con esa, sí, con ese pensamiento de que la iglesia es lo peor, es una hipócrita, no tiene ninguna autoridad para decir nada bueno porque ha hecho cosas vergonzosas. Pero pues la realidad es que todo ser humano, y como la iglesia está compuesta por seres humanos, así como nuestra familia, pues cometen errores y graves y hacen muchísimo daño, no estoy diciendo que no, pero no es solamente eso. También hay personas que son ejemplo de vida, que son autoridad moral para enseñarnos las cosas buenas y también son grandes instituciones que se han creado en la iglesia para un bien de verdad de la sociedad, no como pasa con el marxismo, de utilizar, por ejemplo, los drogadictos, de utilizar a las prostitutas para un fin lucrativo. No, la iglesia cuando se mete en esas situaciones duras del ser humano, lo hace para rescatarlo. Los hospitales, los grandes colegios religiosos de nuestra iglesia católica no se fundaron con un fin de hacer daño. Y pues esa es nuestra misión, hacer un bien, evangelizar, ser maestra en lo que conviene para nuestra propia construcción como sociedad. Y somos como iglesia portadores de buenas noticias, siempre para el más débil y el más pobre, para la persona que no tiene cómo. Pero el hecho de que divulguen estas cosas vergonzosas, pues hace que la gente tenga una prevención y dirá, no, todos los sacerdotes son pedófilos, todas las mujeres religiosas, qué sé yo, son lo peor del mundo. ¿Por qué se han divulgado esos hechos vergonzosos? Entonces, no somos solo eso. Como iglesia también tenemos otras situaciones que hacen que se construya la sociedad. Entonces, eh, cuando uno se deja llenar por los medios de comunicación, hay que saber que no es toda la verdad, es una parte y que hay que justamente interceder y denunciar estos casos, pero tratar también de ser prudentes. No es solamente acusar y tener la mala fama y ya, porque no solamente es eso. Como todo ser humano, si cometió un error, tiene que pues hacerse justicia y buscar el bien de la persona que fue maltratada o herida o abusada. Pero no es como para quedarse solo con una imagen negativa de la iglesia. Entonces, eso hace mucho daño.
el vender solamente lo negativo de las instituciones como la Iglesia. Como les decía en un comienzo, siempre el orden mundial, el nuevo orden mundial, busca ir en contra de la familia y la Iglesia, las grandes instituciones que hacen que nuestra sociedad sea un poco mejor. Pero pues todas son estas estrategias las que hacen que no vayamos adelante y estemos destruyéndonos. Entonces, para que sepan bien en qué consiste el nuevo orden mundial, pues les he presentado estas grandes estrategias: el neomarxismo, el cientificismo o racionalismo y el subjetivismo y relativismo, la soledad de la persona frente al Estado, la socialización de las adicciones en el ser humano y la divulgación de hechos vergonzosos de la Iglesia. Esas son sus tácticas para establecer un nuevo orden en el mundo, y que los jóvenes y los niños son los que son más vulnerables y más atacados con este tipo de ideas, para que no haya autoridad en ellos, para que, pues sí, se busque manipular el gobierno o el Estado a esta nueva generación. Importante saberlo para justamente luchar contra estas estructuras de nuevo orden mundial. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.